de la vida y también puede ser una maestra para celebrar mejor la Santa Navidad. ¿Cómo era la Navidad en la Hispanoamérica virreinal? Una interesante pregunta a la que va a responder Rafael Sánchez Concha. Él es profesor de historia justamente en la Pontificia Universidad Católica del Perú y nos habla desde Lima. Rafael, bienvenido al programa. Muchas gracias, Eddie, por tu gentil invitación. Claro que sí, Rafael, un gusto estar contigo. Cuéntanos, ¿cuándo comenzaba esta festividad de la Navidad en la Lima virreinal? Quiero advertir algo muy importante. La Navidad no era la gran fiesta, ¿no? La gran fiesta religiosa que lo es hoy, la es hoy, ¿no? En el mundo hispanoamericano, la gran festividad religiosa, las grandes festividades religiosas eran dos: la Semana Santa y el Corpus Christi. Y entonces, ¿cómo se celebraba esta fiesta, digamos, para darnos una idea de esta festividad de la Navidad, este tiempo, la Navidad que justamente era un tiempo litúrgico que siempre observamos los católicos? Bueno, pues había conciencia, obviamente, de las 4 semanas previas a la Navidad, el Adviento, ¿no? Y el día de Navidad, por cierto, el 25 de diciembre, pero antes, por supuesto, se celebraba la Misa de Gallo. Venía el 25 de diciembre y luego los días posteriores a la fecha central hasta el día de la Epifanía. Ahora, el día de la Epifanía sí era un día de celebración, curiosamente. Ese era el día de la gran alegría, el día de los convites, el día de algunos regalos a los que se les denominaba aguinaldos, ¿no? Ya en el siglo XVI, inmediatamente después de la conquista, hubo nacimientos, hubo belenes, pero no tenían pues la importancia que le damos hoy nosotros. Todos en nuestra casa levantamos nuestro nacimiento, pero eso no pasaba tanto en la época de los Austrias, entre los 1500 y los 1600. Eso era más bien, se restringía al ámbito eclesiástico, a las iglesias, a las parroquias, a los templos, a las catedrales. En las casas no era común levantar un Belén. ¿Cuándo se propagan los belenes? En el tiempo de Navidad, recién a partir del siglo XVIII. Y por efecto de la presencia de los Borbones. Recordemos que Carlos III, el gran rey de las reformas borbónicas, antes de asumir el trono de España, había sido rey de Nápoles. Entonces, en Nápoles, es decir, en todo el meridión, el sur de la península itálica, se levantaban nacimientos y los nacimientos eran muy comunes. Los nacimientos eran muy protagónicos en la época navideña. Espectacular. En la parte sur de la península itálica. Entonces, esa costumbre la trae Carlos III a España y, por supuesto, se propaga en toda Hispanoamérica. Entonces, el gran momento de los nacimientos es con los Borbones a partir de Carlos III. Que se levantan nacimientos pues bellísimos, nacimientos muy artísticos. Y permíteme contarte algo, Eddie. Antes de que Carlos III fuera rey, ya en la época de los Austrias, en la época tardía, en tiempos de Carlos II, el hechizado, en Lima hubo un famoso fraile betlemita. ¿Y quiénes son los betlemitas? Los betlemitas conformaron la primera orden fundada en Hispanoamérica, fundada por San Pedro de San José Betancourt, que era natural de las Canarias, y que fundó en Guatemala la Orden Betlemita, u Orden Betlemítica, que es la Orden del Belén, que es la orden justamente que propaga el misterio del nacimiento de Cristo, es la Orden de la Navidad. Entonces, pasó a Lima el primer betlemita, que fue Fray Rodrigo de la Cruz, a quien el virrey, conde de Lemos, le otorgó un terreno en las afueras de la ciudad para que levantase su convento. Pasados los años, ya en la época de los Borbones, los betlemitas levantaron un Belén fabuloso, de tamaño natural,
en el que el niño Dios, la Virgen, San José, el buey, la mula, la estrella, los pastores, los reyes magos, se movían. Es decir, era un nacimiento de tamaño natural de autómatas, cuyos movimientos eran activados por unas cuerdas atadas a un molino de agua y que suscitaban, llamaban la atención de todos los vecinos de Lima, que se volcaban a observar este espectáculo religioso. Pues Rafael, gracias por ayudarnos a apreciar también estas tradiciones tan interesantes, parte de nuestra historia como hispanoamericanos, de esta gran civilización que existió antes de la Navidad roja y verde, como la comentas en otro momento, justamente, que nos llegó justamente con la influencia estadounidense y esa celebración que conocemos más el día de hoy. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Eric.